A Gerardo Damonte, que es doctor en antropología de la Universidad de Cornell, una universidad sumamente prestigiosa en los Estados Unidos, además docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, ¿no? Y uno de los temas entre las posturas del actual gobierno y la reacción que ha habido de los representantes de la minería en nuestro país, al medio hay una serie de conflictos sociales que se van, digamos, heredando de gobierno en gobierno, en algunos casos con mayor luz sobre lo que está ocurriendo, en otros con menor. En este caso hay, aparentemente por la postura que ha tenido el gobierno, una especie de exacerbación en el tema de los propios conflictos, pero hay un tema de fondo: cómo resolverlos, cómo abordarlos, ¿no? ¿Cuáles deben ser los mecanismos para llegar a la gente? Hay comunidades que defienden el mantener sus puestos de trabajo, y hay otros dirigentes de toda la vida también que están tratando de sacar agua para su molino. Disculpe el contexto, pero es un poco ordenar hacia dónde debemos ir, ¿no? Como país maduro y como país minero. Bueno, muchas gracias. Buen día, Carlos, Fernando, Mónica. Gracias, Mónica, por la pregunta. A ver, para responder un poco a la pregunta, los conflictos no son algo ajeno a las sociedades, y las sociedades en realidad tienen conflictos, tienen tensiones y son recurrentes. Acá la gran disyuntiva es que los conflictos deberían canalizarse de manera institucional para que no escalen hacia algo violento. Es más, los conflictos pueden ser una oportunidad para mejorar instituciones, para ver qué cosas están fallando y tratar de mejorarlos a futuro, ¿no? Entonces, sí, acá lo primero que hay que decir es que lo que falta en el Perú es una adecuada manera de conducir los conflictos hacia arenas institucionales donde puedan resolverse sin que lleguen a violencia o a confrontaciones mayores. Eso es lo primero. Lo segundo es que tenemos que entender también que si bien los años, muy bien dijo Mónica, que hay una herencia de estos conflictos, y efectivamente los conflictos ahora están en 200 según la Defensoría del Pueblo, pero uno puede trazar estos conflictos a través de las décadas, ¿no es cierto? Y de conflictos emblemáticos, además, como sí, Conga o como Tambo Grande en su momento. Entonces, lo que tenemos que ver es un problema de fondo, y el problema de fondo es que hay una desafección con la minería en el Perú de una gran cantidad de comunidades, de distritos, de territorios donde la inversión minera se da. Y hay que preguntarnos por qué, ¿no? Ese es algo. Escuchaba ahora justamente al presidente de CONFEP, me parece interesante. Él tiene una postura, y me parece correcta, al decir que tiene que el Estado dialogar con las empresas. Yo digo, el Estado también tiene que dialogar con los ciudadanos, y yo creo que de alguna manera, si uno mira el boom minero de los últimos años, digamos hasta hace muy poco, y ahora con un rebrote de los precios, lo que tienes es que ha habido un buen trabajo en términos de atraer inversiones, pero tanto en el tema ambiental como en el tema social, ese trabajo no está completo. Y en el mundo de hoy, cualquier industria tiene tres patas. Tiene una pata productiva, pero también tiene una pata ambiental, de viabilidad ambiental, y una pata de viabilidad social. Si las tres patas no funcionan, el sector puede caer o puede volverse no viable. Y en ese sentido tenemos nosotros en nuestro país enormes ejemplos de esto. Si es no viable, nos vamos al hoyo, completamente. Exactamente. Y entonces ahí el tema es cómo hay que mejorar la viabilidad, pero la viabilidad no solamente es productiva. Hemos hablado y he escuchado todo este tema de tenemos impuestos, etcétera, inversión, me parece correcto. Esa es una dimensión del tema minero. Pero hay otras dos dimensiones que no debemos soslayar, que son la dimensión ambiental y la dimensión social. Y si tú no tienes viabilidad ahí, te sucede como sucedió en Conga, como sucedió en Tía María. Entonces, digamos, la industria minera debe ser la primera interesada en que exista un espacio institucional que le permita adquirir esa viabilidad en estas tres dimensiones.
Y si el debate se queda, o si la minería comete el error, la industria comete el error de solamente centrarse en el tema productivo y decir, bueno, ahí donde hay mineral hay que sacarlo, o ahí donde hay mineral hay que producir con ese mineral, olvidando las otras dimensiones de viabilidad, se está poniendo un cabe hacia largo plazo. Ahora, cualquier inversión minera en el Perú requiere de un estudio de impacto ambiental, de manera que esa pata ambiental es un mandato de la ley y requiere una forma de licencia social también. Eso está claro en nuestro país. Yo la dificultad que veo es que usted ha mencionado que hay una desafección en el Perú hacia la minería. ¿Desafección de la parte de quién? Porque lo que uno constata en Apumayo, por ejemplo, que es la empresa en Ayacucho más afectada, porque ha sido incendiada de una manera vandálica, la comunidad concernida quiere que se mantengan las actividades y desaprueba la violencia contra la empresa. Quienes han hecho eso, que hasta el momento no se sabe quiénes son, vienen de fuera. Y los comuneros ellos mismos están pidiendo garantías a la policía para no ser atacados por personas que vienen de fuera. Entonces hay un problema para definir quiénes son los que tienen esa desafección, porque se constata en el terreno que donde hay empresas que respetan las tres patas que usted dice y que traen beneficios a sus trabajadores, pues los trabajadores quieren que eso se mantenga. A ver, ahí hay dos partes en la respuesta. La primera parte es que no es cierto que la pata ambiental esté ya puesta. ¿Y eso por qué? Porque tenemos leyes ambientales, tenemos EIA, y eso es un gran avance. Sí. Y yo creo que se ha avanzado mucho en estas décadas, pero la forma en que se ejecuta los temas ambientales no funciona bien en el Perú. Y eso lo pueden ver ahora, por ejemplo, ahora que está en el tema de cierre de minas, que es un tema. A ver, ¿dónde están los ejemplos de un proceso ejemplar de cierre de mina? Porque son procesos largos en el Perú. Sí. ¿Dónde están las fiscalizaciones para formas de contaminación de manera ejemplar? ¿Pero quién falla ahí? Eso falla el Estado. Ajá. El Estado no está cumpliendo el rol regulador ambiental como debe. Y eso se nota, y acuérdense que los conflictos son socioambientales, tienen una parte ambiental. Y si uno ve, no sé, las noticias, ve la misma acta que se ha firmado, etcétera, los problemas, a ver, si tenemos 200 conflictos ahora en el Perú, más de la mitad de esos conflictos son socioambientales y la mayoría de los socioambientales son por agua. ¿Y eso por qué? Por cuestiones de contaminación, etcétera. Eso, si uno cumple la ley tal cual, debería en teoría no existir. No debería haber problemas, o deberían ser anecdóticos, no lo son mayoritarios. Y el otro tema también es el tema de autoridad ambiental, porque hemos hablado de EIA. ¿Quién hace el EIA? El EIA las hacen las empresas, el Estado lo revisa, pero quien contrata a las empresas que hacen ello, yo he participado en ellas, son las empresas. Es una manera que se vio en el momento que se hizo la EIA como la mejor manera de hacerlo para que las empresas asuman el costo de la EIA, pero en estos momentos eso está jugando en contra, porque desprestigia el estudio de impacto ambiental, ojos vista de la gente local, que dice, bueno, es la empresa quien ha contratado a quien está haciendo el estudio. Con que eso es un lado para dejar claro que yo considero que la pata ambiental todavía ha mejorado, pero todavía tiene mucho, sobre todo en ejecución, que mejorar. Y la segunda parte de la respuesta es que hay que ver, yo no creo, si bien creo que la violencia y los grupos violentos son minoritarios, yo no creo que la desafección sea minoritaria, y eso lo podemos constatar en las últimas elecciones, en elecciones de la gente que vota por los candidatos regionales, que tiene una agenda antiminera o agenda que critica la minería, si se quiere, tienen una base social importante, y no se puede decir que toda esa gente viene de afuera o toda esa gente son la violencia, de acuerdo, son juntas minoritarios, pero no podemos afirmar que en los territorios, y la desafección me estoy refiriendo más en los territorios, en las regiones o en las provincias particularmente donde la minería se establece, más que en el país. Entonces, ahí en el tema de estos territorios donde la minería se establece, en estas provincias donde se establece, lamentablemente no hay, no te digo en todos los casos, pero en muchos casos hay una corriente que no favorece a la minería, y por eso candidatos que tienen una agenda crítica a la minería terminan teniendo puestos o teniendo muchas votaciones. Hay que preguntarse el por qué, no solamente no descalificar, creo yo, sino preguntarse el por qué.
Doctor ¿Por Damonte, qué? Y eso es importante. ¿Cómo podría el gobierno mejorar o instrumentalizar una estrategia de prevención de conflictos? En la presidencia del Consejo de Ministros siempre hay una unidad de prevención, pero parece que esto no da resultados. Es un, digamos, punto débil. El Estado actúa cuando ya los conflictos estallaron, ¿cierto? Exactamente, y es una muy buena pregunta, porque el gran problema, hay dos problemas acá. Un problema que está vinculado a la manera en que actúa el Estado, y ese es el problema de que el Estado es un Estado bombero en este momento en términos de conflictos y que espera que aparezca para ver cómo lo soluciona, y aparecen cosas como las múltiples mesas de diálogo, ¿no es cierto?, como forma estándar de tratar de superar esos conflictos, pero en el lado de la prevención no se ha hecho mucho. ¿Y por qué? Porque lo dije al principio, una teoría, los estudios muestran que hay una posibilidad de que los conflictos se conviertan en formas de discusión para una mejora de algunos puntos que son conflictivos y repetitivos. En el Perú, uno de los temas más álgidos es el agua. Y, por ejemplo, una discusión que se da ahora en el mundo, en muchos países, y donde ya hay leyes, en algunos casos es, por ejemplo, si se debe permitir la minería en cabeceras de cuenca. Esa es en provincias en Argentina, en algunas provincias han decidido que no, en algunos hay leyes para páramo, por ejemplo en Colombia, hay discusiones en distintos países. Y entonces, ¿por qué? Porque muchos de los conflictos se dan cuando la minería se da en cabecera de cuenca por problemas de agua, etcétera, que no vamos a ampliar acá. Pero en todo caso, ahí, ¿cuál es la prevención? La prevención es discutir eso, y discutir y ver si es que una restricción o una prohibición o restricción de minería, por ejemplo, en cabecera de cuenca, podría evitar la formación de un conjunto de conflictos, pero es una discusión que no se da. De acuerdo. Muchas gracias, señor Gerardo Damonte. Recuerdo que usted es profesor en la Universidad Católica y un antropólogo que ha trabajado, por lo que nos dice, en el terreno en donde discuten empresas y comunidades respecto de proyectos de inversión minera. Muchas gracias y buenos días. Vamos a oír los titulares de la hora y retomamos después la ampliación de noticias.